Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy la doctora Estefania Arieta Soriano, soy cardióloga pediatra. En esta ocasión agradezco la invitación al Centro Médico Regional de la Mixteca por la plática que a continuación voy a poder compartirles. Esta plática va enfocada principalmente a reconocer los síntomas de los pacientes con cardiopatías congénitas o con sospecha de estos para que puedan hacer una correcta semiología y de esta manera iniciar el abordaje que pues comienza desde que el pediatra o el médico general ve a la consulta de los pacientes pues del niño sano y que en algún momento sospecha de alguna cardiopatía. Entonces vamos a hacer un hincapié sobre los síntomas para que los puedan reconocer y en qué momento es oportuno derivarlo al cardiólogo pediatra para hacer sobre todo un correcto diagnóstico oportuno, que es lo más importante. Reconocer de manera oportuna en dado caso la cardiopatía para que podamos hacer algún tratamiento inicial o algún tratamiento en dado caso en algunos pacientes pues quirúrgico. La plática se llama abordaje diagnóstico inicial en pacientes con sospecha de cardiopatía congénita y pues vamos a iniciar el día de hoy. Como introducción tenemos que las cardiopatías congénitas pues es importante mencionar que son la malformación más frecuente que existe en nuestro país y de hecho en todo el mundo. De todos los defectos congénitos del cuerpo, pues las cardiopatías congénitas ocupan el número 1. Como tal, su definición pues son anomalías de la estructura del corazón y los vasos, que por lo tanto van a ser secundarios a una alteración del desarrollo fetal durante la embriología, de la formación del feto y pues posteriormente del recién nacido. Entonces estas alteraciones se van a dar durante la formación, por lo tanto hay muchas cuestiones que son multifactoriales. No hay alguna cardiopatía como tal que se haya establecido que sea completamente secundario a una etiología en sí. Hay algunas que sí son secundarias o hay factores de riesgo como ingesta de litio o por ejemplo sabemos que los hijos de madre diabética tienen mayor riesgo de tener alguna cardiopatía o los pacientes con síndrome de Down también por genética, digamos el 50% está predispuesto a tener alguna cardiopatía, pero al fin y al cabo estos no son factores determinantes, todos son factores que se van sumando y es por eso que la etiología de estas se dice que es multifactorial. Ahora, pues hay técnicas de diagnóstico prenatal, la tecnología como sabemos ha avanzado bastante y también en la parte médica y de diagnóstico se puede diagnosticar ahora desde el embarazo si es que existe algún tipo de cardiopatía, pero aunque las técnicas de diagnóstico prenatal han avanzado y ahora existen pues ginecólogos con alguna alta especialidad en materno-fetal o incluso ecocardiografistas fetales, de todas maneras solamente se detecta aproximadamente un tercio, se dice que un 31% de las cardiopatías congénitas se detectan antes, esto ya sea independientemente de porque pues las madres sí se hagan un control regular o pues por algunos otros factores que no se detectan completamente todas. Entonces es muy importante que a pesar de que existen estas técnicas de diagnóstico prenatal, se haga un abordaje integral ya que tenemos al paciente, pues al recién nacido o al paciente pediátrico cuando damos sus consultas de seguimiento. Y bueno, es importante este abordaje inicial y este abordaje como tal integral cuando vemos a los pacientes en la consulta pediátrica de seguimiento del niño sano, porque al menos un tercio de los pacientes que tienen una cardiopatía congénita van a requerir de un procedimiento ya sea quirúrgico o paliativo, como tal una intervención antes del año de vida, y esto es porque pues significa que son cardiopatías congénitas complejas y por lo tanto hay que hacer una intervención antes de que éstas pongan en peligro su vida. Ahí la importancia de por qué diagnosticar a las cardiopatías pues lo más pronto posible para darles un diagnóstico y sobre todo pues un tratamiento oportuno. Entonces, en base a esto tenemos que pues las cardiopatías congénitas principalmente se van a sospechar por 4 síntomas o signos que vamos a ir desglosando y que vamos a ir haciendo énfasis en cómo es que tenemos que hacer la semiología para completamente pues estar un poco más seguro de la sospecha diagnóstica que tenemos.
Estos 4 síntomas son, digamos, los síntomas y signos más frecuentes por los cuales se consulta al cardiólogo pediatra porque se tiene la sospecha de que tenga alguna cardiopatía congénita. Los vamos a ir desglosando poco a poco, pero pues para dar una introducción es el soplo, insuficiencia cardíaca, alteraciones de ritmo y cianosis. Estos son los 4 síntomas que vamos a ir describiendo para poder definir si es que sospechamos en una cardiopatía congénita. Enfocado en el soplo, pues el soplo, como sabemos, es un fenómeno acústico, entonces por lo tanto al decir que es un fenómeno acústico significa que van a poseer diferentes características. Se va a generar por la turbulencia de sangre. Es por eso que pueden existir soplos inocentes o soplos patológicos. No significa que todo soplo va a ser anormal, sino que son turbulencias de sangre que se producen a través de las cámaras cardíacas o de los grandes vasos, y eso va a dar un ruido diferente. Es un fenómeno acústico, como les decía, y por lo tanto van a poseer características que van a ser algunas de las cuales nos podemos guiar para sospechar la cardiopatía congénita. Van a poseer un tono, intensidad, irradiación y fenómenos acompañantes. Pero de todos estos fenómenos pues es un poco difícil a lo mejor de detectarlos, y es que nosotros no somos tan hábiles a la auscultación de los soplos y puede ser un poco difícil. Sin embargo, de todas estas características del fenómeno acústico, la más fácil que se hace para que podamos diagnosticarla de manera más oportuna es de acuerdo a la intensidad. Entonces, la clasificación de los soplos que conocemos es de acuerdo a la intensidad, que es lo que nos va a dar una pauta para pensar si es que el soplo puede ser pues un soplo que no sea inocente. Entonces, de acuerdo a esto, existen 6 grados, que esto pues ya lo hemos conocido, desde el soplo grado 1, que es un soplo que es muy tenue, es muy ligero, tiene una, pues realmente en teoría es solamente audible para oídos expertos, y entonces pues generalmente va a pasar desapercibido. Un soplo grado 2, que este sí es más intenso que el anterior, y en teoría pues es más fácilmente que se puede identificar. El soplo grado 3 es un soplo intenso y solamente se diferencia del grado 4 porque en el grado 4 ya existe la presencia de frémito. Esa va a ser la única diferencia, pero los dos tienen la misma intensidad. El soplo grado 5 es un soplo intenso que tiene frémito y que va a ser pues incluso un poco más intenso que el anterior, audible incluso a través de estructuras sólidas, por ejemplo al colocar el borde del estetoscopio. Y el soplo grado 6 es un soplo que es incluso audible sin colocar el estetoscopio sobre el tórax. Entonces, esta clasificación es importante porque de acuerdo a esto vamos a tener algunas diferencias, ya haciendo alguna comparación en base al soplo inocente y funcional contra el soplo patológico. El soplo inocente funcional es uno de los principales motivos de consulta pues en pediatría y tal cual ya en la especialidad de cardiología pediátrica. Durante todo el crecimiento del paciente pediátrico, en algún momento de su vida se dice que va a presentar soplo inocente, y este pues puede ser dado por diferentes características. Se dice que del 60 al 90% de los pacientes pediátricos presentan un soplo, y como su mismo nombre lo dice, pues es inocente o funcional. Por lo tanto, este soplo se puede detectar en situaciones o en condiciones en las cuales sean fisiológicas, como por ejemplo la presencia de fiebre o la presencia de anemia. Estos pues son condiciones fisiológicas en las cuales el cuerpo tiene mayor consumo o mayor gasto sistémico, y eso por lo tanto genera mayor aceleración de sangre y por lo tanto van a presentar turbulencias, que es la definición del soplo. Ahora, el soplo inocente funcional también, pues muchas veces yo creo que si durante la consulta pediátrica o la consulta del niño sano que se detecta un soplo de aparentes características inocentes, se puede dar seguimiento
y con la certeza de que pues el pediatra o el médico general que está viendo a ese niño lo va a estar viendo subsecuentemente, porque de esa manera va a poder ver en la evolución cómo es que cambia o es que si a veces desaparece. Se dice que los soplos inocentes o funcionales son soplos de intensidad baja, respondiendo a lo previamente, son 6 grados de intensidad. Un soplo inocente o funcional generalmente se dice que va a ser un grado 1 o 2. Entonces desde ahí, si ya se escucha que es un soplo con una intensidad de grado 3 en adelante, eso desde ahí ya va siendo check para que pueda ser un soplo patológico. También otra cosa muy importante, los soplos inocentes o funcionales siempre van a ser sistólicos en cuanto al ciclo cardíaco. Entonces, si se ausculta un soplo diastólico, eso también ya es un soplo patológico, que sería otra de las cuestiones por las cuales sí requeriría como de algún seguimiento. El soplo inocente y funcional también tiene la característica de que va a cambiar durante la posición. Se va a oír de diferente forma y, por ejemplo, cuando hay una inspiración profunda, el soplo inocente o funcional va a disminuir. Entonces, en base a esas características vamos a ir diferenciando y de esa manera pues ya pueden tener un poco más de seguridad de en qué momento mandar al paciente. Entonces, se dice que estos soplos inocentes o funcionales pueden disminuir en cuanto a intensidad o incluso pueden quitarse a lo largo del tiempo y de esa manera pues no requeriría de alguna valoración. Sin embargo, si es un soplo entonces que es diastólico o es un soplo intenso mayor de 3 en adelante, también otra cosa importante, no es solamente como que el soplo y ya, sino por ejemplo ver los factores que están asociados a esto. Si el paciente va ganando buen peso, no tiene ninguna alteración al juego, al ejercicio, los papás refieren que es un niño sano y el peso y la talla son normales, pues probablemente tiene más posibilidades de que sea un soplo inocente. Pero si ya está, aparte de que ahí se escucha un soplo que es intenso y el niño tiene una baja ganancia ponderal, tiene algunos otros síntomas como alteración en el ejercicio, pues ahí ya son otros factores que sí valdría la pena que lo vea un cardiólogo pediatra para determinar si es que existe alguna malformación. Independientemente de esto, pues siempre es saber que los soplos se tienen que estudiar para definir si es que son inocentes o son patológicos, pero esto en base a los demás factores que ya hemos comentado. Una cosa importante es de destacar que dentro del grupo de los pacientes pediátricos existen 2 tipos de pacientes que puede ser que tengan alguna patología cardíaca y no presenten soplo, y estos son los pacientes neonatos o los pacientes con síndrome de Down. Esto se va a dar porque generalmente los pacientes neonatos pues son pacientes en los cuales apenas está ocurriendo el cambio fisiológico de la presión pulmonar, y entonces a veces aunque haya algún tipo de alteración, alguna cardiopatía como tal, pues no se va a presentar ningún soplo porque la presión pulmonar a veces puede ser igual que la sistémica y todavía existe este cambio de adaptabilidad. Entonces en los neonatos a veces puede haber cardiopatía congénita sin la presencia de soplo, y ahí nos vamos a regir de otros síntomas o otros signos que vamos a hablar un poco más adelante. Y en cuanto al paciente con síndrome de Down, también pues ya es sabido, todo paciente con síndrome de Down tiene que tener una valoración por un cardiólogo pediatra, si se puede antes del mes de vida, entonces durante la etapa neonatal, o incluso antes de los 3 primeros meses. Esto porque ya sabemos, el 50% de los pacientes con síndrome de Down tienen alguna cardiopatía congénita y también tienen mayor riesgo de presentar hipertensión pulmonar. Entonces puede presentarse un paciente con síndrome de Down que tenga hipertensión pulmonar, por lo tanto la presión de la arteria pulmonar es igual o incluso mayor que la presión sistémica, no va a haber un cambio de presiones, no va a haber un gradiente a favor de ninguna cámara ventricular y por lo tanto no va a ocurrir soplo. Entonces este grupo de pacientes con síndrome de Down sabemos que tiene que ser valorado siempre por un cardiólogo pediatra para descartar como tal cardiopatía congénita o hipertensión pulmonar.
Hablando del segundo, pues esto sería un síndrome, la insuficiencia cardíaca, que es otra de las causas por las cuales sí debe ser valorado un paciente para definir que pues generalmente van a tener una cardiopatía congénita. La insuficiencia cardíaca, pues como les decía, es un síndrome, es todo un conjunto de alteraciones que en un principio inicia pues probablemente por alguna alteración en el corazón por diferentes cuestiones, pero al fin y al cabo esto va a llevar a que el organismo como tal también va a entrar en falla. La definición es la incapacidad del corazón para poder satisfacer las demandas de oxígeno del organismo. Entonces esto significa que va a estar dado por el gasto cardíaco. El gasto cardíaco se encarga, o bueno, más bien dicho, está definido por la frecuencia cardíaca, es decir, la cantidad de latidos del corazón en un minuto, por el volumen latido, que es la cantidad de sangre que va a circular a través del corazón y del organismo en un minuto. Entonces, este gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y el volumen latido se va a traducir en estos tres pues, factores muy importantes, que es la precarga. La precarga va a ser el volumen digamos sanguíneo, el volumen de reserva que va a tener a disposición el corazón para poder contraerlo. La poscarga es la fuerza que se opone a que esta contracción, digamos, se dé. Y por último, la contractibilidad es la capacidad del propio miocardio de poder contraerse. Entonces, la insuficiencia cardíaca se va a dar cuando alguno de estos tres factores esté alterado, ya sea precarga, poscarga o contractibilidad. En el paciente pediátrico, la mayor causa de insuficiencia cardíaca es incremento de la precarga o incremento de la poscarga. Es muy raro que exista alguna alteración sobre la contractibilidad. Si existe, en esto hablamos de miocardiopatías porque son alteraciones como tal del músculo cardíaco, pero ya son menos frecuentes. Entonces, en base en esto, sabemos que lo que va a estar alterado es la precarga o la poscarga. Y podemos definirlo y dividirlo en estas dos cuadros. Si hay un incremento de precarga, esto se traduce en una sobrecarga de volumen. Y esto va a estar dado por cortocircuito de izquierda a derecha, que esto va a definir que hay mayor paso de gasto pulmonar y por lo tanto el paciente va a entrar en sobrecarga de volumen y al fin y al cabo insuficiencia cardíaca. Y este tipo de cardiopatías que da sobrecarga de volumen por un cortocircuito de izquierda a derecha son las cardiopatías como comunicación interventricular, el conducto arterioso, el canal AB, ventana aortopulmonar, algunas ya más complejas como tronco arterioso o ventrículo único que no tenga estenosis pulmonar. Por sobrecarga de volumen también hay todo tipo de insuficiencia valvular, nos va a dar que por lo tanto el paciente pues tenga una sobrecarga. Entonces, todo tipo de insuficiencias van a tener sobrecarga de volumen, tricuspidia, mitral, pulmonar. Y la poscarga, que sería incremento de la poscarga, pues al fin y al cabo esto es sobrecarga de presión porque es la fuerza que se opone a que el corazón se contraiga. Si hay una sobrecarga izquierda, esto es todas las cardiopatías que tengan una obstrucción a la salida aórtica, es decir, coartación aórtica, estenosis aórtica crítica, interrupción del arco aórtico, estenosis mitral. Entonces esto ocasiona que no se pueda contraer de manera adecuada el ventrículo porque hay una obstrucción y va a dar una sobrecarga de presión y por lo tanto va a dar insuficiencia cardíaca. Y la sobrecarga de presión del lado derecho va a estar dada por la obstrucción a la salida del ventrículo derecho, entonces esto es estenosis pulmonar. Entonces, si nos damos cuenta, es por eso que se engloba que la insuficiencia cardíaca en pediatría es más frecuente por este tipo de factores. Entonces, son todas esas cardiopatías las cuales pueden dar alguna alteración. Ahora, ¿en qué momento se va a presentar la insuficiencia cardíaca? Bueno, esto va a estar definido más que nada por condiciones fisiológicas, como por ejemplo los pacientes que tienen alguna patología crítica que sean ducto dependiente, pues se va a presentar cuando inicie el cierre del conducto arterioso. Por ejemplo, en esta patología, en ese dibujo tenemos
se representa una interrupción del arco aórtico, en la cual vemos acá la subclavia izquierda, y acá vemos que está interrumpido, no hay una continuidad del arco aórtico. Entonces aquí lo que va a ayudar a que exista riego para la aorta descendente y para la subclavia izquierda va a ser el conducto arterioso. Esto es lo que va a ayudar a que esta parte que no está con la continuidad aórtica se pueda irrigar, y por lo tanto el cortocircuito que aquí en esta ocasión se va a dar es de derecha a izquierda, porque el conducto arterioso es el que está dando la irrigación, pero no va a ser una irrigación o no va a ser una saturación de sangre óptima. Entonces aquí lo importante es que, aunque no es una saturación esperada en las extremidades de abajo, lo importante es que que hay riego sanguíneo. Sin embargo, si este conducto arterioso es pequeño o fisiológicamente se comienza a dar el cierre del conducto arterioso, que generalmente se dice que es entre las 2 semanas a 21 días de vida, es muy fácil que en esa ocasión pues el paciente va a entrar en estado de choque, porque el conducto arterioso se comienza a cerrar de manera fisiológica, por lo tanto ya no va a haber paso de sangre hacia la aorta descendente y al resto del organismo, y es ahí cuando se va a presentar choque. Es por eso que es muy característico que son pacientes recién nacidos que nacen, no hay ningún problema durante su nacimiento ni tampoco al darse de alta, sino generalmente entre las 2 semanas o 20 días de vida es cuando se presentan con choque. Entonces eso es una condición fisiológica que va a ocasionar que el paciente presente insuficiencia cardíaca. Otra condición que también es fisiológica y es el momento en el cual se va a dar la insuficiencia cardíaca es cuando comience a caer las resistencias pulmonares. Entonces, en un principio la presión pulmonar pues a lo mejor es igual a la presión sistémica, pero ya también cuando comienzan a caer la presión pulmonar, esto va a ser evidente si existe una cardiopatía como un conducto arterioso o alguna cardiopatía pues de hiperflujo. Va a haber una caída de las resistencias pulmonares y esto va a ocasionar un cortocircuito de izquierda a derecha y nos va a dar un aumento del flujo pulmonar, por lo tanto un incremento de volumen y pues va a ocasionar una insuficiencia cardíaca congestiva. En este momento son las 2 condiciones en las cuales se va a presentar la insuficiencia cardíaca. Y el diagnóstico, pues generalmente después de que se presentan las condiciones, va a ser un diagnóstico clínico. Por ejemplo, en el paciente recién nacido o lactante, van a ser pacientes que comiencen a verse con un incremento de su patrón respiratorio. Van a tener taquipnea, dificultad respiratoria, dificultad para la alimentación y escasa ganancia ponderal, además de pausas respiratorias y sudoración excesiva. Todos estos síntomas son los síntomas que al interrogatorio dirigido les preguntamos a los pacientes, a las madres, que son las que nos pueden definir cómo es que el bebé se está alimentando, y también por eso es que es muy valioso cuando nosotros vemos al paciente en su seguimiento pediátrico cómo es que se alimenta, porque de esa manera vemos si el paciente comienza a tener todo ese tipo de alteraciones. Ahora, sí es muy característico, los recién nacidos pueden tener alteración en la respiración, con todo lo que ya dijimos, y un signo muy óptimo para definir si hay insuficiencia cardíaca aguda en este momento es hepatomegalia, que sería otro dato clínico que nos tenemos que enfocar a la exploración física del paciente. En niños mayores, ya niños más grandes, que ellos mismos nos pueden dar su sintomatología y nos pueden referir si tienen algún tipo de alteración, van a tener alguna alteración en la clase funcional. Esto van a presentar disnea, intolerancia al ejercicio, se van a cansar a comparación de sus compañeros de la escuela, o pueden incluso tener dolor abdominal o tos. Esos serían los síntomas para los niños mayores. Entonces, en base a eso, existe esta escala de Ross modificada para insuficiencia cardíaca, que nosotros conocemos pues desde la universidad, la clase funcional en base a la escala de falla cardíaca. Esta escala es similar, solamente que se
tiene que hacer una comparación con el niño, porque pues como decimos, los lactantes o recién nacidos no nos pueden dar una sintomatología de lo que les pasa. Entonces, en base a eso se divide en 4 clases. La clase 1 pues es un paciente que no tiene ninguna molestia, que no tiene ninguna alteración. La clase 2 la dividimos, por ejemplo, si el paciente es lactante o recién nacido, va a presentar disnea o diaforesis leve durante la alimentación, y en niños ya grandes, es decir, en niños preescolares o escolares, van a tener disnea leve con actividad física. La clase funcional tipo 3 es una disnea o diaforesis que son más marcadas durante la alimentación en los lactantes, y una disnea marcada o una disminución del esfuerzo que pueden hacer durante la escuela en pacientes más grandes. Esto también siempre va de la mano a que cuando hay una alteración o una falla cardíaca, los pacientes van a presentar disminución en la ganancia ponderal. Por eso es que les decía que es muy importante. El paciente que tiene soplo, pero su peso y su talla va bien, pues probablemente sea un soplo inocente. Pero si aparte hay una clase funcional disminuida y el peso y la talla no van bien, ahí ya son más datos para sospechar de alguna cardiopatía. Y por último, la clase funcional grado 4 son pues síntomas muy marcados que incluso en reposo se dan. El paciente estando tranquilo va a presentar disnea, diaforesis, se va a ver con un patrón respiratorio incrementado, y son niños que incluso ya más grandes pues no pueden hacer sus actividades cotidianas de la vida. Entonces, el siguiente cuestión que podemos evaluar para sospechar de una cardiopatía congénita son las alteraciones del ritmo. Las alteraciones del ritmo no son tan frecuentes tal vez en la consulta como tal de pediatría o de cardiología pediátrica. Lo más común es lo que hemos hablado, soplo, falla cardíaca, signos que hacen sospechar de falla cardíaca, o la cianosis. Pero las alteraciones de ritmo, aunque no son muy frecuentes en la consulta pediátrica o para sospechar de cardiopatía, sí existen, y hay que hacer algunos énfasis para poder diagnosticar si es que se trata de alguna alteración. Entonces, las alteraciones de ritmo se pueden manifestar como palpitaciones, síncope o dolor torácico. Es por eso que el síncope y el dolor torácico, que sí son como tal motivos de consulta, tenemos que descartar que no tengan una alteración de ritmo. Generalmente el dolor torácico, que es un síntoma muy frecuente de consulta en cardiología pediátrica y como tal en pediatría, tenemos que descartar que no sea una alteración cardíaca, porque en dado caso, si es una alteración cardíaca, pues sabemos que podría ser una alteración grave. Afortunadamente, el dolor torácico que sea de origen cardíaco es muy poco frecuente, solamente es el 5% de los pacientes con dolor torácico van a presentar una alteración cardíaca. La mayoría van a ser por otras causas. En el dolor torácico tenemos que ser también muy juiciosos a la hora de preguntar los síntomas y la semiología. La mayoría de las veces, como les digo, es un dolor torácico por otras causas, como por ejemplo causas costocondrales, pleurales, pulmonares o también gastrointestinales. Tenemos que investigar todo lo demás. Sin embargo, un dolor torácico de origen cardíaco pues podría ser grave, y es por eso que muchas veces pues nos refieren los pacientes a cardiología pediátrica, porque descartando que sea alguna causa cardíaca, pues ya se va uno más tranquilo, y a lo mejor el pediatra ya puede hacer el abordaje del dolor torácico de manera pues más tranquila, sin tener datos de alarma. Entonces, muchas veces para los papás vale la pena que como cardiólogo pediatra lo veamos, porque les damos tranquilidad de que no sea un origen cardíaco. Y el síncope también, la mayoría de las veces es un síncope de etiología vasovagal, que es la etiología más frecuente. También la causa cardíaca es muy poco frecuente, pero hay que descartar. Entonces, en estos dos tipos de problemas siempre hay que estar seguros y descartar que sea un origen cardíaco para estar más tranquilos y que el abordaje de estas dos etiologías se pueda hacer más pausados. Entonces, sin embargo, sí pueden ser manifestaciones de alteraciones del ritmo.
Entonces, los pacientes que puedan tener una alteración de ritmo se pueden presentar de esta manera, o a veces los pacientes pues no pueden manifestar específicamente que sienten palpitaciones o que el corazón se les agita más rápido, pero pueden presentar, ellos lo manifiestan como dolor. Entonces es importante por eso que también, en dado caso si lo presenta, hacer una adecuada semiología, y si sospechan que es una cuestión que sí se tenga que ver por cardiología, pues referirlo para que les dé tranquilidad y puedan hacer un abordaje ya un poco más tranquilo. Para el dolor torácico tenemos algunos puntos claves, es decir, estos puntos claves nos orientan a pensar que sea un dolor de origen cardíaco. Entonces, si cuando hacen la semiología del dolor torácico en un niño, el dolor se presenta siempre al esfuerzo, siempre al ejercicio, eso es una bandera roja, porque entonces significa que no está teniendo adecuada irrigación y que el corazón no está alcanzando sus requerimientos y duele cuando se presenta esfuerzo o ejercicio. Si es un dolor torácico que se presenta sentado, acostado, no tiene como generalmente que siempre se presenta el esfuerzo, probablemente puede ser un dolor de otro tipo de características. Otra bandera roja para pensar que sea un dolor de origen cardíaco y que por lo tanto la valoración por cardio es importante o es más urgente, es un dolor que se asocia a otros síntomas, es decir, síntomas de bajo gasto, como náuseas presíncope, es decir, antes de que el paciente presente la alteración de la conciencia, o ya incluso síncope, que ya sería la pérdida del estado de alerta, y palpitaciones. Si se presenta con estos síntomas, ese también podría ser un dolor de origen cardíaco y vale la pena verlo. Y una cosa importante, a excepción de el derrame pericárdico, la etiología musculoesquelética, que es la causa más frecuente de dolor torácico, se va a exacerbar con inspiración. Y bueno, aquí quería solamente hacer este énfasis sobre la arritmia respiratoria o la arritmia sinusal. Esta es una arritmia, pues como su nombre lo dice, es sinusal, también le llamamos fisiológica, y va a ser, existen variaciones durante pues la respiración. Entonces esto se va a interpretar en el electrocardiograma como variaciones en la duración de los intervalos RR, se van a ver irregulares, que también es un motivo de consulta muy frecuente porque a veces se ven los RRs de manera irregular. Y esto también se dice que es respiratoria porque durante la inspiración va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca y cuando hay una expiración va a disminuir la frecuencia cardíaca. La duración del intervalo RR, también para que sea una arritmia respiratoria y cumpla con estos criterios, no debe ser superior al doble del intervalo RR que vemos basal. Y siempre cada complejo QRS tiene que ser precedido de la onda P. Si tienen estas características en el electrocardiograma y es un paciente pues por demás igual, sin un soplo tan importante, que no tenga ninguna alteración durante el desarrollo del peso y la talla, y sobre todo que no tenga síntomas, que no tenga dolor torácico, que no tenga alguna cuestión síncope, presíncope, pues podríamos hacer el diagnóstico de arritmia respiratoria. Por ejemplo, en este electrocardiograma vemos acá, como decía, existen los intervalos RR, que tenemos más o menos la misma distancia entre estos, y aquí existe un aumento o un intervalo RR que es más grande, más largo. De ahí en fuera todos los demás otra vez son de manera regular. Y como decía, el intervalo RR para que sea una arritmia respiratoria no tiene que ser mayor del doble que el intervalo basal, que serían estos, y siempre ir precedido de una onda P antes del complejo QRS para que podamos determinar que es una arritmia respiratoria y sinusal. Una característica también es que a la auscultación escuchamos cómo es que hay un ritmo diferente cuando el paciente inspira de manera profunda. Y por último, el cuarto signo que vamos a ver como dato de sospecha para cardiopatía congénita es la cianosis. La cianosis es un signo que se define como la coloración azulada de la piel y mucosas.
Para que ésta se presente, tiene que haber 5 gramos de hemoglobina reducida en sangre para que de esta manera pues se vea de manera característica, como decía, la coloración tal cual. Y la otra cuestión es también pues la saturación. Es por eso que la saturación es un signo, es un signo clínico que tenemos que tomar durante la exploración física del paciente para poder determinar pues cuánto es que está saturando y correlacionarlo también con cómo es que el paciente se ve. Entonces hay que hacer también siempre mucho énfasis y poder diferenciar la cianosis central de la acrocianosis. Generalmente la acrocianosis se va a presentar secundario a la vasoconstricción periférica. Es muy frecuente que se presente en pacientes neonatos, pacientes prematuros, que son recién nacidos, porque ellos pues todavía a lo mejor no regulan bien su temperatura y entonces hay que tener esa cuestión de tenerlos bien abrigados para que no presenten la acrocianosis. Y la cianosis central pues sí es una cianosis que ya preocuparía, porque entonces esto nos está hablando de que hay un cortocircuito que existe dentro del corazón para que se manifieste y que esto no es de manera periférica. Una cosa importante, como les decía, es la oximetría de pulso. Entonces, actualmente ya sabemos que existe el tamiz cardíaco. De esto no vamos a hablar porque esto definitivamente es otro tema por aparte, pero es importante como tal establecer que sí existe un tamiz cardíaco, que todos sabemos que es a partir de la oximetría de pulso y que esto es a diferencia si existe una diferencia de saturación entre las extremidades superior, específicamente entre la extremidad superior derecha y cualquier otra extremidad inferior. Esto como tal, pues les digo, es otro método, es otro tema que tal vez podríamos hablar en otra plática. Sin embargo, es importante definir que muchas veces para que sí sea estipulado como un tamiz cardiológico, tiene que haber ciertas características que en la mayoría de los pacientes, en las condiciones en las cuales se encuentran, no se dan. Entonces, incluso también para hacer el método de tamizaje, tiene que haber un aparato especial, no es un oxímetro normal como el monitor que tenemos o el oxímetro de pulso que tenemos en la consulta. Tiene que ser un aparato especial avalado por la Academia Americana de Pediatría y entonces no es tan frecuente que se pueda realizar. Por lo tanto, la oximetría de pulso más bien debe ser tomada como un dato más y un signo a la exploración física para que lo podamos evaluar. Entonces, hablando específicamente de la oximetría de pulso, primero también es importante conocer que de acuerdo a la altura a la cual nos encontremos, va a haber cambios en la oximetría. Entonces, por ejemplo, los pacientes que están a nivel del mar, los pacientes que están en la costa, se espera que su saturación sea mayor de 96%. Cuando estamos a una altura de 1500, que es más o menos a lo que nos encontramos en Huajuapan o la capital Oaxaca, aproximadamente entre 1500 metros, esto va a suponer que una saturación por arriba de 92% es normal. Entonces, no todos los pacientes tienen que saturar 98%. Eso también depende del nivel del mar. Y alturas, pues definitivamente ya mayores, como los 3000 metros, que hay algunas poblaciones, por ejemplo, de otros estados, incluso mismo tal vez del país o de otros países, con que saturen por arriba de 88% ya es normal para ellos. Entonces, primero hay que tener bien en cuenta cuánto es la saturación normal del paciente. Digamos que en nuestro caso sería mayor del 92%, y ya en base a eso, si existe alguna alteración por debajo de esto, sí habría que estudiarlo. Sin embargo, para que definitivamente podamos definir si es una caída de saturación que sea secundario a una causa cardíaca, hay que totalmente definirla y poder separarla de alguna causa pulmonar. Por ejemplo, cuando existe alguna alteración en la difusión pulmonar, es decir, un problema pulmonar, la saturación generalmente va a mejorar, igual que la coloración y la presión parcial de oxígeno, a la colocación de otros dispositivos de oxígeno, como por ejemplo puntas nasales o mascarilla reservorio.
Entonces es muy frecuente que si un paciente está saturando 70% y nosotros colocamos oxígeno y ya con el oxígeno mejora a más del 92%, lo más común es que ese paciente no tenga ningún problema cardíaco, sino que existe una difusión, un problema en alteración de la difusión pulmonar, y cuando se coloque el oxígeno pues ya no va a haber ningún problema. En cambio, cuando sí es un problema cardíaco, es decir, un cortocircuito intracardíaco, aunque nosotros coloquemos oxígeno, la saturación de oxígeno no va a mejorar, o va a mejorar pero pues poco. O sea, por ejemplo, si tiene una saturación basal de 75% y ponemos oxígeno, a lo mejor mejora 78, 80% máximo, pero no va a mejorar a parámetros normales. Entonces ahí ya nos hace pensar que sí se trata de un problema cardíaco. También generalmente si tomáramos una gasometría, que es lo que está estipulado para poder hacer totalmente las diferencias, la presión de oxígeno no va a superar los 100 milímetros de mercurio, o no va a haber un aumento significativo de 10 a 30 milímetros de mercurio. Entonces esa sería una de las características de poder definir el problema pulmonar del problema cardíaco. Entonces la cianosis de origen pulmonar, que generalmente es las causas más frecuentes por muchas causas, por ejemplo ahora pues neumonías, pacientes con displasia broncopulmonar, prematuros. Cuando se da la cianosis de origen pulmonar, esta va a ser inconstante, no es, pues puede presentarse y de repente ya no, o sea, es intermitente, va a mejorar con el oxígeno y también va a variar con las condiciones del paciente. En cambio, la cianosis, que sí es de origen cardíaco y que por lo tanto hace sospechar una cardiopatía compleja, es siempre constante, o sea, todo el tiempo va a estar desaturado, no va a haber ningún cambio. No va a mejorar con el oxígeno, o va a mejorar de manera no significativa, y en recién nacidos, en los bebés que son neonatos, va a presentarse una taquipnea, pero la taquipnea el paciente se va a ver tranquilo, no se va a ver con dificultad respiratoria. Esas serían las principales diferencias para poder hacer una semiología de la cianosis y poder pensar que se trata de una cianosis de origen cardíaca. Entonces, en cuanto a lo que les decía, es muy importante que como parte de la exploración física y al tomar los signos vitales, se tome la saturación y la tensión arterial y la palpación de pulsos en las 4 extremidades. Siempre que tengamos a un paciente pediátrico y más a un paciente recién nacido, pues yo hago esta sugerencia, y es muy importante que sí se tome la saturación, la tensión arterial y los pulsos en las 4 extremidades cuando estamos en un paciente neonato, porque ahí es la oportunidad más importante. De esta manera podemos hacer diagnóstico de cardiopatías críticas ductodependientes, que definitivamente requieren una valoración por cardiología y que seguramente van a requerir un tipo de intervención antes del año de vida. Yo creo que ahorita, de acuerdo a las condiciones, como les digo, en la mayoría de los hospitales o en la mayoría como tal, no está como tal muy bien regularizado el tamiz cardíaco, entonces no considerarlo como un tamiz, sino realmente solamente como una exploración física integral con todos los signos vitales para poder hacer el diagnóstico. Y bueno, importante que las cardiopatías, generalmente las cardiopatías que son cianógenas no van a dar insuficiencia cardíaca y viceversa. Las cardiopatías que den insuficiencia cardíaca no van a ser cianógenas, a excepción del síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, que sí se va a presentar con cianosis y congestión pulmonar, y la conexión anómala total de venas pulmonares, que es obstructiva. En estas 2 tipos de cardiopatías sí van a ser cianógenas y con falla cardíaca. Y por último, pues en este cuadro podemos hacer un resumen de todo lo que dijimos acá. Por ejemplo, en el grupo 1, que hablamos sobre el soplo, como decíamos, hacer la diferencia. Si el soplo es una intensidad baja, es armónico, es de bajo grado, no hay radiación, se modifica con las maniobras durante la exploración física, el paciente está asintomático, la radiografía y el electrocardiograma es normal y el paciente no tiene ninguna alteración a la clase funcional, ni tampoco al peso ni la talla, pues es un soplo inocente y tal vez le podemos dar solamente seguimiento pediátrico. Si el soplo es rudo, es mayor de grado 3, se irradia, no se modifica con las maniobras y el paciente tiene síntomas,
tiene afectado el peso y la talla, tiene datos de falla cardíaca al interrogatorio, o sea, es un soplo patológico. En falla cardíaca igual, hay que hacer semiología sobre cuáles podrían ser las cardiopatías que esto podría ocasionar, que generalmente va a estar determinado por alteración en alguno de los del gasto cardíaco, como la precarga, la contractilidad y poscarga, que fue lo que ya estuvimos viendo. En el grupo 3, alteraciones de ritmo, son pacientes que van a presentar alguna pérdida del ritmo, ya sea por alguna causa primaria, es decir, del propio corazón, o por una causa secundaria. Y esto es importante que podamos establecer si es taquicardia, bradicardia, qué tipo de alteración del ritmo es, lo cual podemos hacer solicitando un electrocardiograma. Y por último, en el grupo de los pacientes que se presentan con cianosis, pues hay que hacer un diagnóstico diferencial de la cianosis. Si es una cianosis, como dijimos, que es constante y no mejora con el oxígeno, es muy probable que se trate de un paciente cardiópata. Pero si la cianosis es inconstante y mejora con el oxígeno, pues probablemente se trate de un paciente con alguna alteración pulmonar. En todos los casos, siempre es importante definir que ya que tenemos los síntomas como tal establecidos y hacer la semiología, el siguiente paso para poder estudiar al paciente, que generalmente en la mayoría de las clínicas o en la mayoría de los hospitales tenemos a disposición, es en todo paciente con sospecha de cardiopatía congénita, en base a estos 4 signos y síntomas, es solicitar una radiografía de tórax y un electrocardiograma, para que de esta manera podamos hacer una semiología, podamos empezar a hablar sobre la radiografía y el electrocardiograma, y de esa manera pues definir cuáles serían, aparte de la semiología y de la clínica, qué es lo que vemos alterada en el electrocardiograma y en la placa, para que de esa manera podamos pues no dar un diagnóstico completamente certero, pero tener más confianza y la seguridad de que el paciente sí presenta una cardiopatía congénita. Ese sería el siguiente paso, que pues en este momento no hablaré de eso, pero yo creo que podría ser la siguiente plática: cuáles son las alteraciones que existen en el paciente con cardiopatía. Entonces, esta plática fue enfocada principalmente a la semiología, a los síntomas, a que se sepan reconocer cómo es que sospechamos que un paciente presente algún dato que nos haga pensar que tenga cardiopatía congénita, y en ese momento pues poder hacer una intervención oportuna de referirlo con el pediatra, o si el pediatra pues también ya decide que es necesaria la valoración por cardiología pediátrica, pues entonces también poder valorarlo para poder confirmar que definitivamente se trata de alguna alteración cardíaca o no hay ningún problema. Y pues bueno, esto sería todas las cuestiones que hablamos el día de hoy. Espero que haya sido de mucha utilidad, que de esta manera tengan mayores herramientas, porque desde la semiología, desde solamente los síntomas y poder platicar con el paciente y explorarlo y revisarlo, es como se puede llevar a una sospecha de alguna cardiopatía. Entonces, pues eso sería todo por el día de hoy, por esta plática. Muchas gracias por su atención, espero que les sea de utilidad. Soy la doctora Estefania Arieta Soriano, estoy a disposición de todos ustedes para cualquier consulta o alguna otra intervención que ustedes quieran también hacer. No hay ningún problema, yo estoy siempre dispuesta. Y pues bueno, agradezco también al Centro Médico Regional de la Mixteca por esta oportunidad, para que todos tengamos la oportunidad de poder diagnosticar a los pacientes, teniendo obviamente las bases. Entonces, pues muchas gracias y que tengan buena noche.